Al nombre de Jesús, alabado sea el Señor, bendito sea tu santo nombre, Señor. Hoy nos presentamos, Padre mío, delante de tu presencia para adorarte, para darte la gloria, para pedir misericordia, Padre, por nosotros. Pedimos misericordia, Señor, por nosotros, por nuestra familia, Señor, por la familia de cada uno, Señor, y por cada persona que ha de estar oyendo este mensaje, Padre Santo. Pido tu misericordia, Señor, que tu favor, Señor, sea con nosotros en esta hora. Abre nuestro entendimiento. Sea reprendido todo espíritu que quiera cegar nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, para poder entender lo que tú nos hablas, Señor, a través de la Escritura. Espíritu Santo, ese es el trabajo tuyo, mi Señor, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Por eso, Señor, nos ponemos a tus pies, Señor, a tu servicio, Padre, que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas, y a quien tú quieras salvar, tú salvarás, Señor, conforme sea tu voluntad, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hágase la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a hablar un tema el día de hoy. Vamos a tocar algunos temas, no solamente un tema, vamos a tocar uno de los temas que traigo para hablar con ustedes y compartir los versículos de la palabra de Dios. Es salvo, siempre salvo. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Cómo es eso? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Hay algunas personas que dicen que la salvación no se pierde, y les traje también un audio para ver un predicador muy conocido que tiene muchísimos miembros anotados, suscritos en su canal, y que lamentablemente enseña fuera de la Biblia, enseña una parte de la Escritura, la cual no es conforme a la palabra de Dios, no es lo que la Escritura dice. Muchos dicen, ya el Señor te dio la vida eterna, ya sos salvo, el Señor te ha dicho que Él no te dejará ni te desamparará. Otros dicen que ya ellos entregaron su vida a Jesús, ya lo confesaron a Jesús, ya creyeron una vez en Jesús, y que por lo tanto esa salvación no se va a perder, porque ellos ya fueron sellados con la promesa del Espíritu Santo, y que el Señor dijo que si creían en Él y tenían el sello del Espíritu Santo, ellos no perderían la salvación. Esos son algunos de los versículos que dicen que por eso no van a perder la salvación, porque el Señor dijo: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las podrá arrebatar de mi mano. Dice: mi Padre me las dio y es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de mi mano, basados en Juan 10, 28 y 29. También diciendo, como dice Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ver toda la Escritura, como siempre hemos dicho, que toda la Escritura, para conocer una ley, un abogado tiene que ver todas las leyes que van de acuerdo a lo que esa persona necesita, porque todas las leyes tienen el tema principal y después tienen muchos otros numeritos más pequeños, vamos a decirlo así para que usted lo entienda, que son más cláusulas referente a esa ley. Entonces, así mismo es la Biblia. Recordemos que nuestro Señor es abogado y nuestro Padre Celestial es el juez número 1 sobre esta tierra. Por lo tanto, las leyes que Él escribió son perfectas. La Escritura es perfecta. Y vamos a ver para quién es que no se pierde la salvación, según nos dice la Escritura. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar leyendo
Primera de Juan 2:1, que nos dice así de esta manera. También dice que una persona puede pecar, que no pierde la salvación, no la pierde porque ya el Señor abolió todos los pecados en la cruz, una vez y para siempre, o sea que tú ya estás limpio, estás santificado, eso dicen algunas personas, pero vamos a ver qué dice la Escritura, porque la Escritura es muy amplia, la ley de Dios es muy amplia, mis amados hermanos. Vamos a ver allí en Primera de Juan 1, verso del 8 al 10 nos dice así de esta manera. En el nombre del Padre y para gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea que si una persona dice que no tiene pecado, porque ya el Señor los limpió todo, no tiene pecado. Aquí me dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También encontramos en Primera de Juan 2:1 que nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, la Escritura nos dice que sí tenemos pecado y que debemos arrepentirnos. También la Escritura nos dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Podemos ver allí en la historia qué pasó con el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro negó al Señor, estaba en un momento difícil donde había persecución a muerte. Tuvo tal vez temor, no sabemos qué fue lo que le pasó, pero sí el Señor le había advertido antes, le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte, Pedro, pero yo he rogado por ti. Cuando haya pasado cuando vuelvas de esta situación, entonces ahí comparte con tus hermanos, vuelve cuando te vuelvas, le dice el Señor. Confirma con tus hermanos. Entonces, mis amados hermanos, quiere decir que en un momento Pedro se iba a volver, iba a ser otra vez confirmado y afirmado en su fe con sus hermanos. Así pasa hoy en día. Muchas personas se convierten a Cristo y es un tiempo, mis amados hermanos, es un tiempo que la persona le lleva a limpiarse de las viejas cosas, de la mentira, del engaño, del enojo, de la ira, el que es casado del adulterio, de la fornicación, del pecado con los ojos, de mirar a otras mujeres. La persona que estaba acostumbrada a mentir comienza a mentir menos. ¿Por qué? Porque sí, el Señor viene a tu vida, recibes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te redarguye de pecado y tú de a poco te esfuerzas, oras, ayunas, le pides ayuda a Dios. Y por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios en tu vida, comienzas a dejar de pecar, porque Dios comienza a transformar tu corazón. Lo que antes para ti no era pecado, mentir, robar, engañar, traicionar, adulterar, ahora con el Señor tú sientes esa convicción de pecado y ya no quieres pecar para no desagradar a Dios. Por eso leemos allí en Romanos, en el capítulo 6, que nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Acaso el que vino siendo adúltero va a continuar adúltero? De ninguna manera, en ninguna manera nos dice la Escritura, en ninguna manera. ¿Por qué?
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde, mis amados hermanos? En ninguna manera nos dice la Escritura. También en Primera de Juan encontramos en el capítulo 3, gloria al nombre de Jesús, capítulo 3, verso 8, gloria a Dios, que nos dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto, y ahí nos afirma y nos confirma la palabra, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que hay una diferencia. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. También podemos encontrar, bendito sea el Señor, vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 10, en el verso 26 en adelante. ¿Por qué? Porque no es posible, mis amados hermanos, que te digan, tú puedes seguir pecando, que no pierdes tu salvación. ¿Qué nos dice la Biblia? Hebreos capítulo 10, verso 26 nos da una advertencia. Advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí el Señor está haciendo saber, notificando que si alguien quiere pecar deliberadamente, pues está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y el Señor dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. O sea, padeciste por el evangelio en el principio. Aquí dice, fuiste partícipe de vituperios y tribulaciones. Pues no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, o sea que hay que ser paciente para ir cambiando todo lo que hay que ir quitando de nuestra vida, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. O sea, una persona que se vuelve atrás del santo mandamiento no agradará al Señor, no agradará al Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Bendito sea el Señor. Aquí el Señor nos está haciendo esta advertencia a no pecar deliberadamente. ¿Por qué? Así nos dice la palabra en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Nos dice de esta manera: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, y habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor,
O sea, que introducirán encubiertamente. No te vas a dar cuenta. No me voy a dar cuenta. Vas a ser seducido con esas palabras. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y son muchos los que seguirán sus disoluciones, por causas de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. En este versículo después vamos a hablar un poquito también sobre un tema que hay por allí, mis amados hermanos. El tema de la apostasía es muy grande, muy amplio. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y ahí viene explícitamente para el tema que estamos hablando sobre si se pierde la salvación o no se pierde. Y aquí en segunda de Pedro nos especifica desde el verso 4 en adelante, el capítulo 2, porque si Dios, escuche bien, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Y si no perdonó Dios al mundo antiguo, no lo perdonó, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero no solamente eso, sino que también tenemos más ejemplo que el Señor condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y este predicador, mis amados hermanos, que le voy a compartir en breve, justamente dice que la salvación no se pierde, mis amados hermanos, manipulando los versículos de la Biblia a fin de dar justificación a su teoría. Y no van a poder entrar, esforzados a entrar por la puerta angosta, le dice el Señor a la gente de Israel. Y le hace mirar a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, a los escribas, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar, procurar. Yo procuro dejando la tibieza ser sal, yo procuro dejando la tibieza ser sal, yo procuro perseverando hasta el fin, yo procuro perseverando hasta el fin, yo procuro guardando santidad, yo procuro guardando santidad, yo procuro. Eso es procurar, obras, méritos. Entonces ellos están procurando ser salvos por sus méritos, no han entrado, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar. Son paganos todos, bautistas, anglicanos, pentecostales, católicos, luteranos, presbiterianos, calvinistas. Todos están tratando de pagar por su salvación. Eso responde a la pregunta, ¿por qué hay cristianos que se dicen que son salvos, pero la verdad es que no, que dicen que la iglesia va a atravesar la tribulación? Y lo que ha dicho el Señor de la parábola de las 10 vírgenes no es el evento cuando Cristo viene a buscar la iglesia. No es. Cuando se llegue el momento, mis amados hermanos, no va a poder volver atrás, ni esa persona, ni todas aquellas personas que han estado escuchando y recibiendo esas instrucciones, porque dice que son herejías destructoras. Esto es lo que hay que creer para ser salvo, y creerlo con fe, sin dudarlo. No creerlo con incerteza, con incertidumbre, porque eso te convertirá en un pentecostal, en un católico, en un adventista, en un evangélico. Evangélico que te crees que eres salvo, pero no lo eres. Estás exento del espíritu porque estás exento de fe. ¿Recuerdas que el Señor dijo que habían 2 requisitos para ser salvo? 2, no 1, 2. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, acerca del evangelio. Creer que Cristo murió por nuestros pecados es creer que Cristo nos dio la vida eterna. Sin dudarlo, que cuando yo peco, nunca más soy condenado penalmente a la muerte de mi alma. Cristo me ha dado salvación a mi alma eterna. Sin dudarlo, que cuando yo peco, nunca más soy condenado penalmente a la muerte de mi alma. Cristo me ha dado salvación a mi alma eterna. Sin dudarlo, que cuando yo peco, nunca más soy condenado penalmente a la muerte de mi alma. Cristo me ha dado salvación a mi alma eterna. Que no hay ningún pecado que yo cometa hasta que me muera que me quite la vida al alma, que me haga morir al alma, que me la condene a la muerte, no más. Nos aclara segunda de Pedro que son herejías
destructoras que estos falsos maestros han introducido encubiertamente y que muchos han seguido sus disoluciones. Las han seguido, mis amados hermanos, pero no habrá tiempo de volverse atrás. Esas mismas palabras me habló el Señor cuando se reveló a mi vida de que tenía que compartir y enseñar la palabra. Me dijo, no habrá tiempo de desarraigar, de limpiar, de quitar las enseñanzas aprendidas. Y estas son unas enseñanzas que han entrado encubiertamente muy destructoras porque están negando lo que escrito está en la palabra. Y eso conlleva juicio, mi amado hermano y hermana. Por eso debemos estar atentos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo estamos recibiendo? Es tan delicado, hermano, la salvación, tan delicado este tema, que aún nos dice la Escritura que si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, mi amado hermano, no dejó ni siquiera nada, absolutamente todo lo redujo a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así nos dice la palabra, pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, que son atrevidos y contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. Estos, hablando mal de cosas que no entiende, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, porque usted va a escuchar claramente lo que dice este predicador, que usted puede seguir pecando, fornicar, adulterar, mentir, robar, hacer lo que se le dé la gana y que usted no pierde su salvación porque usted ya es salvo. Cristo me salvó cuando Él murió por mis pecados. Si yo mato, robo, violo, fornico, soy un tibio, no guardo santidad, no persevero, 100% salvo. Si yo mato, robo, violo, fornico, soy un tibio, no guardo santidad, no persevero, 100% salvo. Si yo mato, robo, violo, fornico, soy un tibio, no guardo santidad, no persevero, 100% salvo. Una vez que yo entré por la puerta estrecha. Y esto es lo más importante. Y habiendo creído en Él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona es salva, es sellada con el Espíritu Santo hasta la redención. No sale más el Espíritu Santo en las arras de nuestra herencia. Si es tibio el sagrado va al cielo. Si es tibio el sagrado va al cielo. Si es tibio el sagrado va al cielo. Si no guarda santidad va al cielo al morir, tiene vida eterna. Si no guarda santidad va al cielo al morir, tiene vida eterna. Si no guarda santidad va al cielo al morir, tiene vida eterna. No, si es tibio entonces no. Si no guarda santidad entonces no. Si no persevera entonces no. Si se desliza entonces no. Si comete apostasía entonces no. Cuando una persona es salva es imposible que pueda apostatar porque tiene el Espíritu Santo y ha sido sellado con Él hasta el evento del rapto. Y aquí la Escritura me dice, ya que tienen por delicia el gozar los deleites cada día, estos son inmundicias, e inmundicia le llama Dios, y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, se recrean, comen con ustedes, están entre ustedes. Como dice la Escritura, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendida por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Así hoy, mis amados hermanos, así hoy también el Señor reprende, pues dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad, les dice, ven a Cristo, aquí tienes libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pues si tú eres esclavo del pecado, entonces no eres libre, eres esclavo del que te ha vencido. El pecado te ha vencido, el pecado te ha dominado, el robar, el mentir, el decir lo que se te da la gana, el blasfemar, el traer falsas doctrinas, en traer herejías. Dice, ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, escuche bien, enredándose otra vez. Si tú vuelves a seguir practicando el pecado, como dice la Escritura, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Por qué? Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno, en su barro. Que Dios tenga misericordia, mis amados hermanos. Claro que se pierde, mi amado hermano. Esta salvación se pierde, si no, no estaría escrito en el libro de la vida que esa salvación se pierde. Pues escrito está, mi amado hermano, que la salvación se pierde y que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La misma Escritura nos enseña que puede ser tu nombre borrado. Bendito sea el Señor. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis 3, en el verso 5. Gloria al nombre del Señor. Y dice así, para gloria de Dios: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Aleluya a las iglesias. Gloria al nombre del Señor. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque han emblanquecido, porque hemos limpiado nuestra vida en esa sangre preciosa, pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos santifique. Gloria a Dios, nos hemos arrepentido, les hemos pedido a Dios que nos limpie. Dice que hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, menospreciando, dice, y menospreciaron ellos sus vidas hasta la muerte. O sea, que nos hemos negado a nosotros mismos, diciéndole no al pecado, mi amado hermano. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, esta es la palabra que tenía para compartir con todos mis hermanos. Esta es la Escritura que quería compartirle, que no podemos volvernos atrás del santo mandamiento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que la paz de Cristo sea contigo, y recuerda que tenemos que seguir cuidando nuestra salvación. Tenemos que cuidar este don precioso que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos recibir el galardón con
completo. Gloria a Dios. Compartimos entonces, mis amados hermanos, el consejo de Dios que nos dice nuestro Señor con tanto amor. Ya os no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria al nombre de Jesús. El Señor nos llama que amigos de Él. Gloria al nombre de Jesús. Dice, vosotros sois mis amigos. Gloria a Dios. Y también que estamos limpios, mis amados hermanos, por la palabra que Él nos ha dado. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. ¿Cómo permaneceremos, Señor, en el pecado para que la gracia abunde? Oh, Señor, perdona toda falta, ofensa que hayamos ofendido, tu Espíritu Santo. Oh, Señor, aún sin querer, Señor, podemos, Señor, haber fallado, haberte faltado en algo, Señor. Santifícanos cada día, límpianos, endereza la senda de nuestros pies, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.